en medio de la incertidumbre, en medio de la amenaza del COVID-19 que ya ha cobrado varios miles de personas en el mundo, y la noticia descarnada que bombardea a las personas en este tiempo, es fácil perder una de las virtudes más hermosas que Dios nos ha dado, como es la paz. Porque el diablo lo que busca, lo que procura es robarte la paz, robarnos la paz. Porque el enemigo sabe que si nos roba la paz, nos va a robar el gozo y podemos ser presa fácil de sus mentiras, de sus engaños. Y nos puede robar la fe, que es lo más preciado que tenemos en la vida. Así que lo primero que yo quiero decirles hoy en el nombre de Jesús es: no pierdan la paz, no se angustien, no se desesperen al extremo de entrar en pánico. Nada se ha salido del control de Dios. Las cosas, el momento no es el mejor, claro que sí, pero tenemos un Dios grande en el cielo. Tenemos un Dios poderoso en el cielo, un Dios que tiene el poder de todas las cosas, que tiene el control de todas las cosas, un Dios que todavía gobierna las naciones con justicia, y Él no nos va a dejar desamparados. Dice la Biblia en el Salmo 121, me encanta este salmo porque apela justo a momentos de oscuridad como lo que estamos viviendo en el tiempo actual. Dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. Y dentro de este contexto, la palabra monte está hablando de la ciudad de Dios, del lugar de encuentro con Dios. Y dice David: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Luego responde: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos e hizo la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Así que lo primero que quiero decirles: apoyémonos en la fidelidad de Dios. Apoyémonos en el amor de Dios, en el cuidado de Dios, de ese Dios grande que creó el cielo, que creó la tierra, que creó este vasto universo con una palabra suya. Él tiene el poder para guardarnos, para cuidarnos, a usted y a mí. Entonces, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Es la gran pregunta. Yo siempre he preguntado: si Dios creó el cielo, si Dios creó la tierra, si Dios sostiene el universo, si Dios guarda de los pajaritos, de los animales, como dice la Biblia, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros, que somos la corona de la creación? Mi hermano, mi amigo, ¿cómo no te va a cuidar a ti? Tú eres la corona de la creación de Dios. Y ahora que hemos hecho de Jesús el Señor y el Salvador personal de nuestra alma, tenemos la seguridad plena de que Él está con nosotros, guardándonos, cuidándonos en cada momento de nuestra vida. Cuando yo leo el Salmo 121, dos palabras saltan a mi espíritu, y es oír y ver. Oír y ver. Y yo quiero preguntarles algo antes de avanzar con el mensaje de hoy. Quiero preguntarles a usted que me está escuchando ahí en su hogar: ¿qué es lo que usted está oyendo? ¿A qué le está prestando su oído? ¿Qué es lo que usted está escuchando? ¿Cuáles son las voces que están llegando a su oído? Y la segunda pregunta es: ¿qué es lo que está viendo? ¿A dónde está su mirada? ¿Qué es lo que sus ojos están contemplando? ¿A dónde es que está enfocada su mirada, su atención en este momento? Esto es de capital importancia en el tiempo que estamos viviendo ahorita, porque todos compartimos el mismo escenario.
Todos estamos en la misma circunstancia. Todos estamos enfrentando la misma crisis. Pero es interesante ver que unos pueden mirar esta situación de una perspectiva, mientras que otros la ven de otra perspectiva diferente. Y ahí está el asunto, porque cada uno lo ve de una manera diferente. No todos lo miramos igual. Unos creen, escuchando diferentes comentarios por las redes sociales y el punto de vista de cada persona. Hay muchos que creen que este es un ataque del diablo y que quien tiene el control de esta crisis, de esta epidemia, es el diablo. Y le han entregado el control al diablo como que si el diablo tuviera un control absoluto. El diablo tiene control sobre nada a menos que Dios le permita el permiso para hacer cosas. Hay muchos que piensan que es el diablo, que es un ataque del diablo que viene para las naciones. También hay otros que piensan que es un ataque biológico, que lo planearon por ahí en algún lugar del mundo y están queriendo arruinar a las naciones. Y es interesante que aún hay otros que hasta creen que este es un ataque psicológico. Mire, yo he escuchado personas que dicen, no, esta es la mentira del coronavirus. Es un ataque psicológico de los gobiernos, es un invento de los gobiernos para atormentar a las naciones. Y a mí se me hace interesante porque digo, entonces, los varios miles de personas que han muerto de mentira, porque ellos dicen que esta es una mentira. Entonces, los miles que ya murieron han muerto de mentira. Qué interesante. Entonces, nomás estoy diciendo esto para que mire que cada individuo tiene una perspectiva diferente de lo que estamos viviendo. Así que esta situación, hermanos, está así de mal, ¿verdad? Y es vital entonces para usted y para mí manejar con cordura lo que estamos oyendo y lo que estamos viendo. Por eso le quise titular al mensaje de hoy: oír y ver. No se lo vaya a olvidar esto, por favor, porque alrededor de estas dos palabras vamos a estar desarrollando lo que creo Dios ha puesto en mi corazón para este día, para las naciones del mundo y para la iglesia. Oír y ver. Como yo lo he venido diciendo desde que empezó esta pandemia, nada de lo que nos está pasando es ajeno a la mente rectora de Dios. Nada. El pensar que Dios tiene el control de esta situación es pensar que Dios ya se le salió de control esta situación. Y yo vengo a decirle hoy de parte de Dios que Dios tiene el control total de todo lo que está pasando en el mundo. Uno de los nombres que revela el carácter de Dios es el Olam, el Dios del tiempo, que dentro de este contexto, en el significado más profundo, pudiera decir en esta mañana, el Dios que tiene control de los tiempos. Él es el Dios que controla las temporadas de la vida, ya sean estas agradables o desagradables. Dios las controla. Y la Biblia está saturada de ejemplos de situaciones, de temporadas, de épocas donde de repente uno dice, bueno, ¿cómo es posible que Dios puede estar controlando semejante situación? Bueno, Dios controla todo. Eso no lo podemos negar, no lo podemos ocultar, porque este Dios nuestro es un Dios omnisapiente, lo cual significa que Él todo lo sabe, que Él todo lo ve, todo lo puede, está en cada lugar. Dios está en control total de todo. Así que, mis amados, aceptar esta verdad nos salvará la vida para siempre. Aceptar esta verdad que Dios tiene el control de todo nos va a quitar un peso de encima de nosotros. Porque la angustia más grande en este tiempo es pensar qué va a suceder, cómo va a terminar todo esto. Yo no sé cómo va a terminar, yo no sé hasta dónde va a llegar, pero de una cosa estoy seguro y le vengo a asegurar en esta mañana, en el nombre de Jesús: Dios tiene el control de todo y Él ya sabe cómo va a terminar todo esto. Porque Dios conoce las cosas, el final de las cosas desde el principio. Él ya las conoce. No hay nada que se haya salido del control de Dios. Entonces retomamos las palabras, el consejo de la Biblia a través del apóstol Pablo, que dice en Efesios capítulo 5 y el versículo 15:
Mirad pues, oiga esto, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, dice el apóstol, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Por tanto, dice, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino más bien entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta última parte del versículo 17 atrapa mi atención. Dice el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos. Hermano, lo primero que tenemos que retomar en este tiempo es la sensatez, la cordura. Mirar las cosas con perspectiva, mirarlas de una manera de la fe, desde el punto de vista de la fe. Y termina el apóstol diciendo, entendiendo de cuál es la voluntad del Señor. Este es un llamado de Dios para la iglesia. Este es un llamado directo para la iglesia. El mundo le ha dado la espalda a Dios. Eso lo sabemos perfectamente bien. El mundo le ha dado la espalda a Dios, se ha ido tras sus propios intereses, se ha olvidado de Dios, se ha burlado de Dios y ha insultado a Dios incluso. El mundo se apartó de Dios. No quisieron saber nada con Dios. Dijeron, Dios, yo no sé si existe, quizás existas en algún lugar, pero a mí no me importa, yo voy a hacer mi vida, mi vida la voy a hacer como yo quiero. El mundo le dio la espalda a Dios. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que la iglesia también ha sucumbido en la falacia del mundo y ha adoptado una conducta desagradable ante los ojos de Dios. Hermano, esta generación ha caído en un estado de anarquía sin precedentes en la historia de la humanidad. Esta generación se ha vuelto ingobernable, insensible a los tratos de Dios, insensible a la palabra de Dios. Bajo el pretexto que estamos en el tiempo de libre expresión, ahora se dice cualquier cosa, se insulta a cualquier persona. Esta generación ha perdido el respeto por las autoridades, ha perdido el respeto por el liderazgo y, como si eso fuera poco, ha perdido el respeto a Dios. Y Dios desde el cielo, con grande amor, pero Dios está mirándonos la conducta, el comportamiento, cómo vivimos. Y eso, hermanos, ha desagradado el corazón de Dios. Porque repito, este espíritu anárquico de falta de respeto a la autoridad, al liderazgo, se ha infiltrado en la iglesia. Está infiltrado, se han perdido los valores morales y los principios eternos de Dios. Hemos pensado que la iglesia también se puede gobernar de una manera democrática. Porque usted va a ver en este tiempo, escondiéndonos en el asunto de la democracia, ahora cualquiera insulta a cualquier persona. Se insultan las autoridades, los gobernantes, se insultan como insultar a cualquier persona. Y eso se ha infiltrado también en la iglesia. Ahora en la iglesia también hay esa democracia donde se insulta. Ahora los hombres de Dios se insultan, se vituperan, se ultrajan, se difaman como difamar a cualquier persona. Hermanos, estas son cosas que casi nadie les quiere hablar en este tiempo, pero tenemos que entender que estamos enfrente de un Dios disgustado, de un Dios airado, de un Dios que está diciendo basta ya, porque yo soy un padre amoroso, soy un padre bueno que los ama, que los abraza, pero yo no mandé a mi hijo a morir a la cruz del Calvario para que se pierdan. Dios jamás va a dejar que nos perdamos porque valemos el precio de la sangre de Jesús. Hay un precio alto que Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, el reino de Dios, déjenme digo esto bien tranquilito. El reino de Dios no se gobierna con democracia. El reino de Dios se gobierna con teocracia.
La palabra teocracia es una palabra compuesta. Teos, Dios; cracia es gobierno. El reino de Dios se gobierna bajo el gobierno de Dios, valga la redundancia, lo que Dios ha dicho. En el reino de Dios las cosas son lo que Dios ha dicho. Así dice Jehová, así dice Jehová, así dice Jehová. Eso es lo que rige el reino de Dios. Aquí no valen mis ideas, aquí no valen las ideas, los argumentos de nadie. Lo que importa es lo que Dios ha dicho. Ese es el reino de Dios. Yo quiero que en este día usted escuche el corazón de Dios, porque los principios de Dios han sido vituperados, han sido maltratados, han sido olvidados. Yo quiero que escuche, por favor, en este momento, el corazón de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que revela de una manera magistral cómo está el corazón de Dios. ¿Qué siente Dios en su corazón de padre amoroso? Isaías capítulo 1, empezando el versículo 2, dice la Biblia, Dios hablando aquí, Dios está abriendo su corazón y dejándonos saber lo que Él piensa cuando sus hijos, cuando sus generaciones, cuando su creación, la corona de su creación, se quiere olvidar de Él y le quiere dar la espalda. Oiga lo que dice Dios, Isaías capítulo 1, versículo 2. Oíd, cielos, y escucha, oh tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Mas Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová y provocaron a ira el Santo de Israel y se volvieron atrás. Y luego Dios pregunta: ¿por qué querréis ser castigados? Oiga el corazón de un padre con sus hijos que se le han revelado a él. ¿Por qué querréis ser castigados? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Esta es la queja de Dios hacia un pueblo que se ha apartado de Él, hacia un pueblo que se ha alejado de su amor, hacia un pueblo que se ha alejado de sus principios. Ignorar esta verdad será fatal. El mundo está viviendo lo que está viviendo porque ha ignorado, por siglos ha ignorado la voz de Dios. Y yo estoy aquí como un servidor de Dios delante de ustedes para pedirles en el nombre de Jesús: no sigamos ignorando la voz de Dios. Porque cuando Dios habla, es la voz de un padre amoroso, como cuando tú le hablas a tu chiquito que lo miras que está a punto de fracasar, a punto de caer en una trampa, y tú lo hablas, lo tratas, lo detienes como dé lugar. Aquí está el corazón de un padre hacia sus hijos. Iglesia amada alrededor del mundo que me están escuchando hoy, ya perdimos mucho tiempo discutiendo asuntos infructuosos, que quién está en lo correcto, que quién no está en lo correcto, que quién tiene esto, que quién tiene lo otro. Ya perdimos mucho tiempo. Es tiempo ahora de volvernos a Dios y unir nuestro corazón, nuestro espíritu como una familia, como un solo cuerpo, para buscar el favor de Dios, para buscar su perdón, para buscar su misericordia. Los tratos de Dios con su pueblo son serios, con su iglesia son serios. De hecho, Jesucristo dice que es necesario. Yo quiero que escuche el palabrerío con el que Dios lo dice. Es necesario que el juicio comience por la casa. Los tratos de Dios, hermanos, son serios. El mejor ejemplo que tenemos en la Biblia
es Israel. Israel es el ejemplo, es el modelo de un pueblo que cada día se aparta de Dios, se aleja de Dios. Y Dios tiene que tratar con este pueblo de diferentes maneras. Cuenta la historia que Israel era un pueblo muy pequeño cuando llegó a las tierras de Gosén. 70 personas eran nomás. Dios los enriqueció, los prosperó allí en Gosén. Llegaron a ser riquísimos. Pero cuando murió José y el faraón que los había protegido, cuenta la historia bíblica en el libro de Éxodo que el pueblo de Israel fueron sometidos bajo una esclavitud por 430 años. 430 años Israel estuvo esclavizado en Egipto. Cuando usted lee la historia bíblica y se da cuenta lo terrible que es la esclavitud, Israel trabajaba en Egipto como bestias de carga, haciendo el trabajo pesado que podían hacer las bestias, los bueyes, surcando la tierra. Israel lo hacía porque eran esclavos. 430 años estuvieron viviendo en esa condición. Pero un día el pueblo clamó a Dios, oró a Dios, pidiendo misericordia, pidiendo clemencia. Y Dios, como un padre amoroso, les oyó desde el cielo y les envió a Moisés para sacarlos de esa esclavitud. Dios saca al pueblo de la esclavitud bajo un despliegue de su gloria, bajo el liderazgo de Moisés. Dios, hermano, se lució en Egipto para sacar a Israel. Nunca le faltó nada a Israel en el camino. Dios abrió el mar rojo para que ellos pudieran pasar y librarse de los egipcios que venían persiguiéndolos. Dios les ponía una columna de nube por el día para cubrirlos del candente sol del desierto. Dios les daba una columna de fuego en la noche para alumbrarles, para calentarles del frío. Dios les daba maná, les sacaba agua de la peña. Dios les daba todo, nada le faltaba a Israel en el desierto. Sin embargo, este pueblo siempre menospreció la bondad de Dios. Y es lo mismo que nos está pasando a nosotros en pleno siglo XXI. Muchos creyentes hoy dicen, a mí me lo han dicho, por eso lo digo con firmeza, a mí me lo han dicho, que les iba mejor cuando estaba en el mundo que ahora que están en la iglesia. Como diciéndole, Dios, la verdad fue una locura venir a la iglesia a buscarte a ti, porque ahí en el mundo tenía riqueza, tenía fama, tenía dinero, tenía esto, tenía lo otro, y me iba mejor que ahora. Lo que el diablo no te dice es que en el mundo tú ibas camino a la muerte eterna, al infierno eterno, y ahora vas camino a una vida eterna, a una vida de paz, de gozo, de alegría, de esperanza con el Señor. Muchos creen que hasta un favor le hacen a Dios con estar en la iglesia. Esa actitud tiene desagradada o desagradado el corazón de Dios. El incidente que más atrapa mi atención a través de la historia del pueblo de Israel, y quizás atrapa mi atención porque tiene relación directa con la iglesia, es aquel incidente cuando Dios, oiga, Dios les envió al pueblo de Israel serpientes ardientes para que los matara. Oh my God. A mí se me estremece el espíritu pensar que Dios, no el diablo, porque uno puede pensar, bueno, te imaginas que llegue un montón de serpientes a tu casa y empiecen a morder tus niños, te empiezan a morder. Uno dice, esta es una brujería, es una santería, es el diablo arruinándonos. La Biblia dice que Dios le envió a Israel en un momento cuando el pueblo, hermanos, se rebeló contra Dios de una manera brutal y descarada. Y Dios les envió serpientes ardientes para que los matara. La historia está registrada en el libro de Números, capítulo 21,
Esto sacude mi espíritu. Ahora mismo estoy siendo sacudido. Siento un temor a hablar de estas cosas, pero esta es la palabra que Dios ha puesto en mi espíritu para las naciones en este día. La historia está registrada en el libro de Números, capítulo 21, el versículo 5. Déjenme lo pongo en contexto para entender lo que vamos a leer ahorita. Israel se había enfrentado a un ejército enemigo y estaba perdiendo la batalla, y clamaron a Dios y Dios les dio la victoria y tuvieron una victoria extraordinaria aquel día. Pero después de esa batalla, cuando el pueblo va caminando hacia otra ciudad, dice la Biblia literalmente en el versículo 5 del capítulo 21 de Números: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Oiga, el pueblo se desanimó. En el desierto, después de una gran victoria, el pueblo se desanimó y habló en contra de Dios y en contra de Moisés. Porque siempre que el pueblo se rebela contra Dios, se rebela contra los hombres de Dios. Esta es una ley espiritual que yo quiero que usted entienda en este momento. Siempre que alguien se rebela en contra de un hombre de Dios, en contra de un siervo de Dios, en contra de una mujer de Dios, antes ya se rebeló contra Dios. Aquí dice que el pueblo se rebeló, habló mal contra Dios y contra Moisés. Y le dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y oiga esto usted, por favor: y nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. Si usted conoce la historia bíblica dentro de lo que es la hermenéutica, que es la que nos ayuda a interpretar correctamente el texto sagrado, el maná que Israel comía en el desierto, que cada día caía para que ellos fueran sustentados, era figura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Pero Israel se cansó de la bondad de Dios. Israel se cansó del gobierno de Dios. Israel se cansó de la provisión de Dios. Y le dijeron: estamos fastidiados. Lo diríamos en nuestros términos: estamos hartos de ese pan tan liviano. Hermanos, y dice la Biblia: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Serpientes mordiéndolos, y morían de las mordidas de esas serpientes. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: aquí está lo medular. Aquí está lo medular que quiero que no se nos vaya a escapar en este día. Entonces, cuando estaban siendo mordidos y muertos por aquellas serpientes que lo estaban acosando, el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado. Esto es lo medular. Nosotros, le dijo el pueblo a Moisés, hemos pecado por haber hablado mal contra Jehová y contra ti. Estas son dos cosas que quiero que no se le vayan a escapar. El pueblo dice: hablamos mal contra Jehová y hablamos mal contra ti. Para aquellos que dicen: no, con Dios yo estoy comprometido en todo, pero con ese pastor, con ese fulano, con ese no. Las dos cosas van de la mano. Ofender a Dios o ofender a un siervo de Dios es ofender a Dios, porque Dios es quien ha puesto a los siervos que le sirven en su obra. Y el pueblo le dijo: hemos pecado hablando mal contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Hermano, yo admiro, honro, elogio el corazón de Moisés. Moisés oró por el pueblo. Mire, déjate, te pongo en contexto. Moisés quería quitarles esas serpientes. Moisés parecía como que si era un poquito más condescendiente que Dios, y fue y oró a Dios y le dijo: Dios, quítale esas serpientes a los israelitas porque los están matando.
Y me llama la atención a mí que Dios no le quitó las serpientes. Dios no quiso responder a la petición de Moisés, pero le dio la estrategia, o le dio la palabra, la clave de qué hacer. Dice que Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, así como esas que están matando a los israelitas, y ponla sobre una asta así de bandera, ¿verdad? Y cualquiera que fuere mordido por una serpiente y mire hacia la serpiente de bronce, va a vivir. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno de los israelitas, miraba la serpiente de bronce y vivía. Hermano, esta es una figura perfecta de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Así que el mensaje de Dios sigue igual. El mensaje de Dios es el mismo. Póngale nombre usted a esa serpiente ardiente. Puede ser coronavirus, puede ser una mala noticia, puede ser, póngale nombre a esa serpiente. Entonces aquí Dios le da a Moisés la estrategia, le da la palabra, le da el mandamiento, le da la salida, le abre la puerta y para dejarle saber, no se trata de orar. Y aquí es donde hay una palabra que a mí me ha sacudido en estos últimos días. Hay cosas por las que tenemos que orar. Hay cosas que se solucionan con una oración, pero hay cosas que no se solucionan con una oración. Y yo quiero que usted me escuche con mucho cuidado, porque no estoy aquí diciéndole que la oración no es poderosa. La oración es poderosa. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Pero aquí miramos que la oración de Moisés no apartó las serpientes que estaban matando al pueblo de Israel. Entonces el mensaje es el mismo. Dios hoy nos está hablando a la iglesia primero y después al mundo. Le está hablando y le está diciendo: no es tiempo de culpar a nadie. No es tiempo de buscar y escarbar a ver de a dónde fue que provino esta pandemia. No es tiempo. Mire, yo miré el otro día a alguien decir que Dios le dijo que le daba la unción para cancelar de una vez y para siempre el coronavirus. Y oró ordenándole al coronavirus que se fuera, y el coronavirus aumentó. Como Dios diciéndole: mi hijo, no se trata de emocionalismo, no se trata de cosas baratas, se trata de entender que estamos enfrente de un Dios disgustado, de un Dios airado, que un Dios que está llamando la atención y diciendo: yo soy el Dios que tengo el control, y lo que tienen que hacer es lo mismo que hizo Israel en aquel tiempo: volver a ver, poner la mirada en la serpiente de bronce. El Evangelio de Juan capítulo 3 y el versículo 14, Jesucristo revela esta verdad. Y Jesús dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Oiga, qué conexión tan linda esta. Jesús hablando acá. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Oiga esto usted. Es necesario. Ahí usted se encuentra, diga conmigo: es necesario. Jesús dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por eso a Jesús lo crucificaron y lo levantaron en alto en esa cruz. Jesús lo dice aquí en el Evangelio de Juan que estamos leyendo, 3:14. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Oiga esto: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, esta es la revelación de Dios para este momento. El domingo pasado yo le estaba hablando a usted
que el origen de esta pandemia no fue necesariamente en un país asiático. El origen de esta pandemia fue en el Edén, en el huerto del Edén, por el pecado. Es consecuencia de una humanidad caída bajo el pecado de Adán, el primer hombre, y Eva, la primera mujer. Entonces aquí miramos que Jesús dice que es necesario que así como la serpiente fue levantada en una asta en el desierto, Jesucristo, el Hijo del Hombre, fue levantado en una cruz, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que lo vea a Él y crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Rebelarse contra Dios y contra sus siervos es fatal. En diversas ocasiones Israel habló de apedrear a Moisés, lo querían matar, pero cuando estaban siendo mordidos por estas serpientes, acudieron a él buscando su ayuda, buscando que él cuestionara o negociara con Dios el milagro. Y lo hizo. Moisés lo hizo. Y Moisés le pidió a Dios, y Dios le dio la estrategia, repito, para que él pudiera librar a Israel de ese veneno mortal de esas serpientes. La orden de Dios es sencilla. Israel solo necesitaba escuchar lo que Dios les hablaba a través de Moisés. Présteme su mayor atención aquí, porque aquí es donde el diablo le ha robado a una gran cantidad de creyentes. Porque hay creyentes en pleno siglo XXI que presumen tener una buena relación con Dios, pero enemistados con los hombres de Dios. Esto no puede encajar en lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo que Israel tenía que hacer en aquel tiempo era oír la voz de Dios, pero Israel no oía la voz de Dios directa. Quien oía la voz de Dios era Moisés. Y Moisés les dejaba saber al pueblo lo que Dios les estaba pidiendo. Entonces, lo primero que Israel tenía que hacer era oír lo que Dios estaba hablando a través de Moisés. Y lo segundo era dirigir su mirada y mirar hacia la serpiente de bronce que estaba allí en el asta. Y yo quiero que usted me preste la atención, porque el mensaje de Dios es el mismo, la revelación de Dios es la misma para este tiempo, para este momento crucial en el que estamos viviendo. Dos cosas, iglesia, naciones del mundo, dos cosas tenemos que hacer en este tiempo. Número uno, oír lo que el cielo está hablando. Oír lo que Dios nos ha dicho. Dios ya nos habló muchas cosas a través de su palabra. Aquí en la palabra está todo lo que Dios quiere que tú y yo sepamos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es oír, prestar oído a lo que el cielo está hablando, a lo que Dios está hablando. Y lo segundo que tenemos que hacer es volver la mirada al Cristo de la gloria, del cual nunca la deberíamos de haber quitado. Porque quitamos la mirada de Cristo para ponerla en intereses personales, para ponerla en pasatiempos, para ponerla en preferencias. Quitamos la mirada de Él. Entonces ahora Dios está diciendo: oye la palabra, oye lo que Dios está hablando, y luego vuelve tu mirada hacia Cristo, al Cristo de la gloria que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo sigue siendo poderosa. La sangre de Jesucristo sigue teniendo el poder no solo para perdonar pecados, sino para sanarte, para librarte de cualquier pestilencia del diablo. La orden es sencilla. Dios ha tenido demasiada misericordia de nosotros. Nos ha dado oportunidad tras oportunidad, oportunidad tras oportunidad, como un padre amoroso queriendo abrazar a sus chiquitos y protegerlos. Dios nos ha dado tantas oportunidades. Sin embargo, hemos hecho caso omiso de lo que Dios nos ha estado hablando. Dios nos sigue hablando todavía. El doctor Rochmeyer, en su libro Los Tratos de Dios,
él habla de tres tratos de Dios con el hombre. Y el primer trato de Dios con el hombre, el doctor Meyer le llama el primor de Dios. Y él lo compara como un caballero cortejando a una señorita, llevándole flores, llevándole chocolate, llevándole notitas, haciéndole llamadas de teléfono. El doctor Meyer compara el primor de Dios como ese caballero tratando de cortejar a una señorita. Dios buscando al pecador, Dios diciendo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios tratando de atraer al pecador para encontrarse con él, para abrazarlo, para salvarlo y para darle vida eterna. Pero el pecador rebelde se aleja, ultraja, se burla de Dios y no quiere oír la voz de Dios. Entonces dice el doctor Meyer, viene el segundo trato de Dios, que él le llama el rigor de Dios. Este trato de Dios ya no es como el primero. Ahora ya Dios empieza a actuar de una manera diferente. Es como cuando tú como padre le dices a tu chiquito: mi hijo, por favor, mi niño, siéntese, ya no haga eso, quietecito, ¿ok? Pero si él no está oyendo esa voz dulce, esa voz amable de amor de padre, de madre hacia él, entonces la segunda vez que le llama ya no le hablas con esa ternura, ya le hablas con firmeza, le dice: mi hijo, siéntese allí, por favor, le dije. Entonces dice el doctor Meyer que el segundo trato de Dios él le llama el rigor de Dios. Y ahí es cuando las cosas empiezan a salir mal. Lo que antes funcionaba ya no funciona. Lo que antes te producía ya no te produce. ¿Por qué? Porque hay una voz de Dios diciéndote: mi hijo, vas por el camino equivocado. Regrésate, vente, aquí hay unos brazos de amor. Aquí hay un corazón de padre que te está esperando. Pero el pecador igual no quiere oír la voz de Dios, no quiere atender la voz de Dios. Y luego dice el doctor Meyer que Dios va al tercer nivel, el tercer trato de Dios, que él le llama en su libro el furor de Dios. Yo no quiero estar en ese lugar, no te lo recomiendo. El furor de Dios es cuando viene la tragedia, cuando viene la crisis, cuando golpea la crisis. Hermanos, si vamos siendo honestos, todos los que estamos en la iglesia, todos los que hemos llegado a conocer a Cristo, hemos llegado golpeados, heridos, maltratados, destruidos, bajo una crisis de cualquier índole que Dios tuvo que permitir para traernos con su amor. Y ahora entendemos dentro de la iglesia que si no hubiera pasado eso, quizás no lo hubiéramos conocido. Yo siempre pregunto: ¿por qué tenemos que esperar que Dios nos trate de esa manera para volvernos a Él? Desafortunadamente, esa semilla de pecado adámica que está en nosotros, esa naturaleza pecaminosa, nos obliga a actuar de esa manera. Pero hoy tenemos a un Dios amoroso con sus brazos abiertos, esperándonos y diciéndonos: mi hijo, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Mi hijo, te estoy esperando. Quiero abrazarte, quiero sanarte, quiero bendecirte, quiero prosperarte, quiero ayudarte. Quiero que vivas bien, Dios, como un padre amoroso, tratando de atraer la atención de sus chiquitos. Nosotros decidimos si queremos el primor de Dios, si queremos el rigor de Dios o si queremos el furor de Dios. Esto es triste decirlo y duro decirlo, pero yo creo que es necesario hablarlo con claridad en este tiempo. Porque bastante hemos hablado ya desde los púlpitos acerca del amor, de la misericordia, de la fidelidad de Dios. Pero este Dios, así como es bueno, también es justo. Así como es longánime, también es soberano. Este Dios nuestro es un Dios, es un Padre amoroso que nos ama. Y así como tú no quieres que tu hijo se pierda, tampoco Él no quiere que tú te pierdas y que yo me pierda. No sé si me estoy explicando hasta acá. Entonces el mensaje queda claro. Todo está en pausa en este tiempo. El mundo, las cosas
que parecían inamovibles, ahora se están desmoronando enfrente de nuestros mismos ojos. Todo aquello que parecía que iba a durar por toda la vida, se nos está echando a perder enfrente nuestra. Todo está en pausa. Cerramos los oídos a la voz de Dios y no quisimos oírlo a Él. Entonces Dios permite un segundo paso para decirlo: mijo, todavía te estoy esperando. Y yo estoy aquí con una palabra de parte del corazón de Dios, que creo haber oído la voz de Dios decirme: diles que mis brazos están abiertos todavía, esperándoles para socorrerles. Diles que aquí hay un corazón de un padre que los ama de verdad. Dile que yo no quiero que estén sufriendo. Dile que yo no quiero que se alejen, porque yo mandé a mi hijo a morir a la cruz del Calvario para atraerlos a mí, para que sean mi familia, para que sean mis hijos. Y no me avergüenzo de ser su padre, no me avergüenzo de ser su Dios, pero que se vuelvan a mí arrepentidos, buscando mi corazón. Pero al igual que Israel y las serpientes ardientes, Dios nos llama hoy a poner nuestra mirada en Cristo. Salmo 34:5 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Hermanos, amigos, esta pandemia ya cobró varios miles de vidas. Hay que volvernos a Dios humillados, arrepentidos, buscando su ayuda, buscando su perdón. Entre más pronto lo hacemos, será mejor. Entre más pronto nos volvemos a Dios arrepentidos, humillados, más pronto esta pandemia pasará. Yo quiero aprovechar este momento que Dios me regala hoy para honrar a los gobernantes de las naciones que ya entendieron el mensaje y que ya humillaron su corazón y le pidieron a la nación a buscar a Dios, a humillarse delante de Dios. He estado mirando por las redes sociales, presidentes, ya son varios presidentes de las naciones que ya se humillaron a Dios, que ya buscaron a Dios, que ya le pidieron a la nación a que se vuelva a Dios, que oren, que clamen a Dios misericordia. Es justo lo que Dios está esperando. Y yo honro a esos hombres, a esas mujeres que están entendiendo el mensaje y se están volviendo a Dios. Este es un tiempo de volvernos a Dios. Este es un tiempo de reconocer nuestros pecados. Este no es un tiempo de estar pensando en mis preferencias. Este no es un tiempo tampoco de estar de sentimental, molestándose por cualquier cosa. Tú decides, arreglas tu vida o corres la consecuencia. Este es un tiempo de volverse a Dios humillados, porque la vida nos cambió tal como la conocíamos hace apenas un mes o un poquito más. Pero la vida nos puede cambiar también como la conocemos ahorita mismo. La vida nos puede cambiar en cualquier momento. Y no se trata, repito, de orar. Hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar a Dios. Pero esa oración, ese ayuno, esa búsqueda tiene que ir acompañada de un elemento que no debe de faltar, y es arrepentimiento, humillación delante de Dios. De nada nos serviría estar orando y ayunando y con los mismos caprichos, con las mismas cosas de antes. Eso no es lo que Dios espera. Tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos como Israel. Número 21:7 dice que el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado contra Jehová y contra ti. Tenemos que volvernos a Dios humillados, reconociendo su amor, su misericordia, su fidelidad. Como siempre lo he venido diciendo, lo quiero repetir una vez más: Satanás no tiene control de esta pandemia. Yo quiero que lo entienda usted de una vez y para siempre. Satanás no tiene control de esta pandemia. Satanás no tiene control de nada. Satanás simplemente es el que hace
los mandados a Dios. Dios tiene el control de lo que está pasando. Él sabe hasta dónde va a llegar. Dios puede cortar esto ahora mismo. Yo les decía el domingo pasado que cuando Dios determinó acabar con la ciudad de Nínive y le mandó un profeta de nombre Jonás diciéndole: dentro de 40 días Nínive será destruida. La Biblia dice que Nínive, desde el rey hasta el más chiquito, hasta los animales, ayunaron. La gente se humilló, buscó a Dios, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer y no lo hizo. Es lo que Dios está esperando en este tiempo. Dios tiene el control absoluto del universo. Dios sabe lo que va a pasar. Él todavía tiene el control del universo, de tu vida, de mi vida. Pero Él está esperando que nos volvamos a Él arrepentidos. Amados, créeme que le pedí a Dios, se lo pedí, que me diera una palabra quizás diferente para predicártela este domingo. Y Él me dijo: esta es la palabra que quiero que le digas, porque yo tengo mis brazos abiertos como un padre amoroso, que su hijo rebelde se va de casa, pero el padre está mirando cada día como el hijo, como el padre, el hijo pródigo de la Biblia. ¿Te acuerdas? Que él estaba esperando, sentado a un lado de la puerta, esperando a ver cuando su hijo volviera. Y cuando su hijo volvió, dice la Biblia que el padre salió corriendo, lo abrazó, así apestoso, maloliente como venía. Él lo abrazó. Dios me decía: diles que yo los estoy esperando. Mis brazos están abiertos, mi corazón está preparado. Yo quiero abrazarlos, quiero bendecirlos, quiero sanarlos. Dile a las naciones, me decía Dios, dile a mi iglesia que yo tengo mis brazos extendidos, esperándolos para abrazarlos cuando ellos vengan buscando mi rostro, porque estoy a punto de derramar gracia, favor sobre la vida de aquellos que vengan buscándome de todo su corazón. Tenemos que volvernos a Dios humillados y dejemos los resultados en la mano de Dios. Este no es tiempo de desesperarse, este no es tiempo de angustiarse. Este no es tiempo ni siquiera de pensar en qué pasará con esta pandemia, porque esta pandemia se puede ir, pero las cosas no van a mejorar. Lo que va a hacer mejorar la cosa es cuando nos volvamos a Dios, cuando nos volvamos arrepentidos a Él. Es el tiempo que la iglesia trabajemos por los intereses de Dios en esta tierra. Y me da gusto que en este tiempo se ha frenado toda esa olada de maldiciones, de abuso, de ultrajes, de difamaciones que en otro tiempo habían allí en las redes sociales. Qué bueno que eso se ha frenado, porque ahora es tiempo que la iglesia entendamos que somos la luz, que somos la sal. Jesucristo le dijo a la iglesia, a los discípulos ahí en Mateo capítulo 5: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. La iglesia amada, nosotros tenemos que levantarnos como sal, como luz, para hacer que la luz de Cristo brille en este mundo. Y yo creo con todo mi corazón que cuando salgamos de este encierro, de esta pandemia, vamos a hacer que la luz de Cristo brille en las naciones y que el mundo entero reconozca que este Dios es el Dios del cual ellos nunca se deberían haber alejado. Hay que dejarle a Dios que cumpla su propósito eterno que tiene en nuestra vida. Este es el tiempo de trabajar arduamente, apasionados por defender los intereses de Dios en esta tierra. Hay que dejar en las manos de Dios los resultados. Él sabe lo que va a hacer. Él tiene propósitos en todas estas cosas. Pablo dice, hablándole a los Romanos capítulo 8 versículo 28, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta mañana, cuando venía manejando para acá, para el santuario, venía adorando a Dios, venía pensando, y me vino un pensamiento a la mente muy edificativo. Dios me dijo, en ese pensamiento me vino a la mente, y Dios me estaba diciendo cómo había empezado su iglesia. La iglesia empezó en los hogares.
Ahí empezó en las casas, ahí se reunían y ahí la gente venía, recibía a Cristo, crecía. Y fíjate lo que Dios tuvo que usar para volvernos a ese diseño original, que la iglesia ahora está en casa. Y deseo que sea así. Deseo que este encierro no los tenga metidos ahí mirando Netflix, mirando televisión, mirando películas de toda índole. No, deseo que este encierro los tenga en la presencia del Señor, nos tenga arrodillados a los pies de Cristo, buscando su rostro, porque Dios está renovando a la iglesia. Dios está restaurando la iglesia. Dios me decía, cuando mi iglesia salga de este entierro, van a brillar por la luz de Cristo y van a hacer que la luz de Cristo brille a las naciones. Y otra vez el mundo se va a dar cuenta que son la iglesia del Señor y van a darle sabor, ese sabor que el mundo necesita. Dios, hermanos, cumplirá el propósito eterno que Él tiene para la iglesia y para este mundo. Él lo hará porque Él es Dios. No hagamos más ver a Dios como un padre alcahuete, como decía el domingo pasado. No lo hagamos ver más como un padre alcahuete que no le importa lo que le pase a sus hijos. Amado, Dios pagó un alto precio por ti y no va a dejar que te pierdas fácilmente. Costamos, valemos el precio de la sangre de Jesús que fue vertida en la cruz del Calvario por la humanidad. Él ya nos compró a precio de sangre. Y hay que dejar que Dios haga lo que Él ha planeado hacer. Dios nos ama y nos ama entrañablemente. Quiero repetirte esto y aquí termino. Dios te ama y te ama entrañablemente. Dice el escritor a los hebreos que así como un padre disciplina a sus hijos para que sean buenos hijos, Dios también nos disciplina a nosotros para que no nos alejemos de su corazón. Yo quiero terminar en este día haciendo un llamado a cada persona que me está viendo ahí en su hogar. Amigo, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, este es un buen momento para hacerlo. Este es el momento de Dios para su vida. Hoy usted puede hacer esa conexión con el cielo y entregarle su corazón al Cristo de la gloria. Así que allí donde usted se encuentra, yo quiero que amablemente usted se una conmigo en esta oración. Cierra tus ojos en cualquier lugar del mundo que me encuentres y haz conmigo esta oración mientras la iglesia me ayuda a orar. La iglesia que está ahí en su hogar, en cada hogar, ayúdeme a orar. Este es un momento importante. Este es un momento crucial en donde hay miles de personas que todavía no han conocido a Cristo, que me están escuchando y en este día ellos le van a entregar su corazón a Cristo. Esto es lo más glorioso. Es para eso que estoy aquí predicando esta palabra. Amigo, repite conmigo y dile: Señor Jesús, sé que mis pecados me alejaron de ti, pero reconozco que tú ya pagaste en la cruz del Calvario el precio de mi perdón y de mi salvación. Te recibo como mi Señor personal. Te entrego mi corazón para que tú lo habites. Perdóname, lávame en la sangre preciosa que tú vertiste en esa cruz. Te quiero servir y te quiero amar el resto de mi vida. Yo sé que tú me amas y me aceptas como soy. Y quiero que me ayudes para poder servirte y amarte por encima de todo. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amigo, si usted hizo esta oración conmigo por primera vez, usted es ahora un hijo de Dios y ha hecho una conexión con el cielo, y a partir de hoy las promesas de Dios son para ti. Yo quiero animarte para que empieces a hablar con Dios como hablas con tu mejor amigo. Cuéntale a Él tus necesidades, cuéntale tus tristezas, cuéntale tus alegrías. Habla con Dios y dile lo que tú necesitas. Dios está allí para socorrerte. Si puedes, consíguete una Biblia para que leas la palabra del Señor. Familiarízate con lo que Dios quiere. Todo lo que Dios quiere de nosotros está aquí en su palabra. Si vives en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa.
aquí te esperamos. Cuando pase todo esto, aquí te esperamos con los brazos abiertos. Vamos a tener una tremenda celebración para la gloria de Dios. Y nos va a dar gusto conocerte, abrazarte, ayudarte para que puedas seguir conociendo a Dios y sirviéndole a Él con todo tu corazón. Así que aquí te vamos a esperar y vamos a disfrutar juntos la presencia del Señor. Y a la iglesia les quiero decir que no se inquieten, no se angustien. Dios está con nosotros. Y a mi querida Manantial de Amor, la familia de Manantial de Amor, ahí ustedes están. Les mando un gran abrazo en el amor de Cristo. Cuídense mucho, los amo, los extraño, pero Dios está ahí con ustedes, protegiéndolos, guardándole lo que siempre hemos aprendido, lo que siempre hemos hablado desde este púlpito. Manténgalo en su corazón, vívalo, renuévese en el amor del Señor, porque cuando salgamos de esto vamos a ver la gloria de Dios y vamos a hacer la obra de Dios como nunca, apasionadamente, para su gloria y para su honra. Y donde tú estás, cierra tus ojos un momentito, levanta tus manos al cielo y dale gracias a Dios por la vida que Él nos da. Dale gracias por su amor. Dale gracias por su fidelidad. Dale gracias por su misericordia. Dele gracias porque es por la gracia de Dios, es por el favor de Dios que estamos aquí conectados a través de las redes sociales, de este medio, y todavía podemos escuchar su palabra. Padre, gracias. Gracias por la iglesia. Gracias por Manantial de Amor. Gracias por cada familia representada. Gracias por que ellos están allí conectados, oyendo tu palabra, oyendo tu voz. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido ahora por el poder de tu gloria que lleves alivio y consuelo a sus hogares. Abrázales con tu misericordia. Abrázales con tu amor, con tu fidelidad. Deja que la gloria de tu nombre se manifieste de una manera especial en sus hogares, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, a quien damos la gloria y a quien damos el honor. Adora la gloria de Dios un momentito. Deja que la presencia del Señor te abrace. Yo siento la gloria de Dios. Siento la gloria de Dios abrazándonos en este tiempo, en este momento. Precioso Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias. Señor, bendice la iglesia esparcida por el mundo entero. Bendigo tu iglesia, Señor, en cualquier nación, en cualquier lugar que está. Guarda tu iglesia. Cumple el propósito eterno que tienes para tu iglesia, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro la gloria de Dios. Declaro el poder de Dios. Declaro la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios. Que el poder de su presencia nos abrace, nos bendiga, nos socorra. Padre, gracias, 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 gracias. Adora la gloria de Dios un momentito, mi hermano. Adora la gloria de Dios. Adora la gloria de Dios. Yo siento a Dios moverse en este lugar y yo sé que está allí contigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, guarda tu iglesia. Guarda cada siervo tuyo, cada hombre, cada mujer que tú has llamado. Guarda, Señor, los misioneros. Guarda, Señor, los pastores, los evangelistas. Guarda, Señor, cada hombre y cada mujer que tú has llamado en este tiempo para hacer tu obra. Cúbrenos con el poder de la sangre de Jesús. Te doy la gloria y te doy el honor. Gracias, 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 gracias. Mi hermano, mi amigo, gracias por su atención, por estar conectado. Deseo que la gracia del Señor sea contigo.
recibe sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Si estás enfermo, si estás necesitando un toque de Dios, recibe sanidad por el poder de la sangre de Jesús. Cualquiera que sea la necesidad que tú tengas, declaro la palabra de Dios, declaro el poder de Dios, declaro la virtud de la sangre de Jesús, sanándote, liberándote de toda enfermedad en el nombre que es sobre todo nombre. Y si Jesucristo no ha venido, si tenemos vida y tenemos salud, aquí estaremos el otro domingo. No sabemos si estaremos siempre solos o con la congregación. Eso queda en manos de nuestras autoridades. Pero estaremos aquí para transmitirles un mensaje más de la palabra del Señor. Y a los hermanos de Manantial de Amor, les recuerdo que durante la semana tenemos nuestras reuniones regulares en la plataforma virtual, donde estamos también gozándonos, estudiando la palabra, adorando a Dios juntos, celebrando la grandeza del Señor. No deje de conectarse, porque hoy más que nunca necesitamos estar juntos, conectados, viendo a ver qué es lo que Dios va a hacer a través de nosotros en este lugar donde Él nos ha plantado. Les bendigo, les amo con el amor de Cristo. Les mando un gran abrazo a la distancia. Cuídense mucho, y si el Señor nos regala vida, aquí nos miramos el próximo domingo. A cada amigo que estuvo conectado, muchas gracias. En el nombre de Jesús, Dios les guarde y Dios les bendiga. Amén.